Hola amigos, sean ustedes bienvenidos a tu podcast Red Privada, el lugar donde estaremos viendo la verdadera historia, la historia oculta, esta historia que no nos cuentan de nuestro México. No nos vamos a quedar únicamente con la historia oficial, la que vemos en la televisión, la que vemos en los libros de la escuela, la que vemos en los cines que nos cuentan particularmente. Es historia un tanto distorsionada y por ende historia oficial. Aquí veremos todo lo que le da saborcito, amigos. Los pasajes, las historias ocultas, historias fantásticas. Estaremos viendo estos personajes tan ilustres de nuestro México. Y bueno, esta semana, amigos míos, como todas las otras, estamos con mi gran amigo Ángel Esquivel. Ángel, ¿cómo estás? Bien, aquí para aprender más historia y saber un poco más de esta pequeña época que fue muy importante para el país, pero es odiado actualmente. Así es, amigos míos. ¿De qué época nos estará hablando Ángel? Pues bueno, por fin llegamos a esta parte de nuestro México, esta parte un tanto olvidada realmente, que no se menciona a veces por dolor, a veces no se menciona por no querer ver atrás hacia el pasado, incluso por hacerlo menos. Estamos hablando, amigos míos, del virreinato de la Nueva España. Y bueno, qué mejor forma de hacerlo que un poco antes de entrar a nuestro siguiente tema, que será la independencia de México, con lo que empezaremos el mes de septiembre, el mes patrio. Y bueno, amigos míos, empecemos por lo primero. ¿Qué fue el virreinato de la Nueva España? ¿Hasta dónde abarcó? ¿Qué años ocupó? Y bueno, amigo Ángel, ¿tú tienes más o menos una noción de cuántos años duró? Claro, eh, según varios historiadores, se dice que el virreinato duró cerca de 300 años, aunque aquí tengo diferentes dudas, digámoslo así. Porque dicen que el virreinato inició desde que el rey de España entregó, digamos, el mandato a Hernán Cortés, y otros dicen que inició desde que Antonio de Mendoza toma como el papel de primer virrey. Así es, amigos míos. Pues bueno, siguiendo un tanto a los historiadores, siguiendo varias fuentes, varios libros, podemos encontrar que el virreinato de la Nueva España como tal se empieza a gestar en 1521, a la caída de la Gran Tenochtitlan y en el momento en el que los españoles logran tomar la capital de la ciudad, de México, que es actualmente. Esto fue para 1521. De ahí que se tenga el debate de que haya durado cerca de 300 años. Aunque, como nos dice mi compañero Ángel, también hay sitios que consideran que el virreinato se empieza a consumar en 1535, cuando se logra establecer como tal un virreinato de la Nueva España. Así que estamos hablando de un periodo independientemente de esas dos fechas, alrededor de 300 años, entre 250 y 300 años. Eh, y bueno, ¿qué extensión abarcó? El virreinato de la Nueva España, amigos míos, no es únicamente México, es una extensión de terreno muy, muy grande. Estamos hablando que en el continente americano abarcó más de la mitad de Estados Unidos y llegaba hasta territorio, si no mal recuerdo, prácticamente colombiano. Este es como tal el virreinato de la Nueva España. Y Exactamente, eh, digamos así que inició Colombia, es un supuesto porque pudo abarcar más, y llegó hasta Canadá, tomando la mitad obviamente de Estados Unidos, como lo acabas de mencionar. Y aparte también contaba como parte del virreinato eh, lo que son Filipinas y otras pequeñas islas por esa zona. así es, el virreinato de la Nueva España, como les dije, fue eso en tierra americana. Sin embargo, a ese virreinato también se le agregaban islas como son las Filipinas, y más islas que estaban cerca de ese territorio
digamos, prácticamente de territorio asiático. Y bueno, también existieron otros tipos de virreinatos, como es el virreinato del Perú eh, y varios más. Únicamente nos vamos a enfocar aquí, amigos míos, en el virreinato de la Nueva España y esencialmente en el territorio que le estaría tocando hoy a México. Bueno, ¿quién, quién fue el primer gobernador, digamos, que llegó? Pues como tal podemos considerar a Hernán Cortés. Todo esto va a iniciar cerca de 1521-1522, cuando a Hernán Cortés, por parte del rey de España, se le otorga el nombramiento de adelantado. Sin embargo, esto va a ser un tanto debatible por su pasado, digamos, como soldado, por las cosas que hizo, como ya dijimos en capítulos anteriores, como el de la caída de la Gran Tenochtitlan. Pero tomemos esto como un punto de partida. ¿Por qué? Porque a partir de él será que todo se empiece a españolizar, se empiece a crecer y se empiece, digamos, hasta cierto punto a civilizar. Bueno, para 1523, amigos míos, comenzarán a llegar las órdenes religiosas, comenzará una conquista espiritual. Amigo Ángel, ¿puedes hablarnos un poco sobre esa conquista? Por supuesto, realmente la conquista espiritual se trajeron tres facciones, si no mal recuerdo, que son los eh, dominicos, franciscanos y, ay, no me acuerdo el tercero, eh, Meloso, Meleazo, no me acuerdo muy bien. Y estas tres facciones se dedicaron a cambiar los rituales, que cambiar el pensamiento religioso de los indígenas de aquí en México, pero estas mismas facciones se comienzan a dividir en dos. Eh, los que estaban intentando hacerlo de manera pacífica, o sea, tomando imágenes ya hechas por ellos y cambiando su historia para que encajara con el cristianismo, y otra facción que hacía todo lo contrario, por medio de torturas o por medio de que fuera a la fuerza se cambiaran a la religión cristiana, que también fue como un pequeño inicio de una pequeña lucha para saber qué tipo de ideología era mejor, ser entre comillas pacíficos con los indígenas o ser duros contra ellos. Así es, de ahí que se considera una conquista espiritual. Y bueno, como dijo mi compañero Ángel, para 1523 la primera orden en llegar son los franciscanos. Y hablando un poco de la conquista espiritual, amigos míos, me gustaría hacer un hincapié por los comentarios que se van a llegar a decir. Inicialmente, creo que ni tanto tú, Ángel, como yo estamos en contra de, de la espiritualidad de las personas, pero sí en contra de la religión organizada, que a veces resulta a veces ser más maligna para la sociedad que el mismo crimen organizado. Santa Inquisición. Santa Inquisición. Y bueno, ¿por qué estamos diciendo esto? Pues bueno, a la llegada de los franciscanos van a comenzar a llegar otras órdenes religiosas, van a empezar a adoctrinar a los indios, digamos, de alguna forma, a los naturales de nuestro México, pero ellos sabían que era muy difícil llegar con un indígena de alrededor de 20, 30 años y querer imponerle un dios europeo sobre todos sus dioses mexicanos. De entrada, por la enseñanza que ya se le había dado, es un poco difícil revertirlo. Y además, porque los europeos
sabían el daño que habían hecho, sabían las estatuas que habían derrumbado, los textos que habían quemado, sabían cómo habían mancillado la espiritualidad, la religiosidad de los mexicanos. Por lo cual harán algo que a mis ojos es algo bastante atroz. Empezar a adoctrinar a los niños, acercarse a ellos para poder llegar a los adultos. Uno dirá que está mal, los niños lo están aceptando, los niños ya no vivieron con esos sacrificios, ya no vivieron con todas estas enseñanzas prehispánicas, se les está dando una nueva enseñanza. Pues bueno, a lo mejor espiritualmente no está tan mal. Digo, a final de cuentas, todas las religiones se quieren imponer como que son la más tranquila, son la más pacífica, son la que más te prometen después de la muerte. Unos incluso durante vida. Sin embargo, la forma en la que empiezan a adoctrinar a los niños y la forma en cómo los empiezan a usar para adoctrinar a sus mayores es realmente atroz. ¿Por qué? Porque comienzan a poner a los propios niños en contra de sus padres, en contra de sus abuelos, en contra de todos sus antepasados. Estos niños incluso llegan a ser rechazados por sus propias sociedades, llegan a ser rechazados por sus propios padres al no profesar la misma religión, y los religiosos se van a aprovechar de eso, utilizándolos para empezar a adoctrinar más niños. Y esos más niños van a adoctrinar a gente mayor que ellos. Ustedes disculpen, amigos míos, que tenga que refrescar un poco la garganta. Me encontré un poco enfermo de la tos, pero todo bien. Volvamos a esto. Empiezan a poner a los niños a adoctrinar a sus iguales, empiezan a adoctrinar incluso después a los mayores. Pero lo verdaderamente atroz es cuando los empiezan a utilizar para llegar a comunidades más guerreras, comunidades más difíciles de adoctrinar incluso para los mismos frailes. Recuerdo mucho la historia de un amigo mío, también le gusta bastante la historia, que me comentaba el dato que él estudiando precisamente esos pasajes de la historia, se encuentra con la historia de 5 niños, no recuerdo si adoctrinados por jesuitas, me parece, son enviados con un par de frailes a adoctrinar un pueblo que desde antes se sabía que era muy peligroso. Y no solamente muy peligroso para los españoles, para los europeos, sino peligroso para todo aquel que atentara contra sus dioses. Estamos hablando de que este pueblo, me parece de la zona chichimeca, era, había tenido infinidad de envíos de españoles, infinidad de evangélicos, y ninguno regresaba, amigos. Todos resultaban muertos. No solamente porque ellos fueran unos salvajes que asesinaban niños, no, sino porque también los españoles llegaban a destruir todo lo que encontraban, incluso los religiosos a quemar todo, como ya les dije, destruir estatuas. Y bueno, nos encontramos con esta historia, que al llegar los niños empiezan a destruir las estatuas, empiezan a meterse a casas, derrumbar ofrendas, derrumbar estatuas, textos, y bueno, son linchados. Nos puede parecer algo bastante bárbaro hoy en día, pero pongámonos a pensar un poco. Si una persona llegara, supongamos, al barrio Bravo de Tepito y tirara un San Judas Tadeo, ¿qué le pasaría? Sería justiciado de la misma manera. Y hoy en día dirían, es que él llegó, él tiró, él se lo buscó. Pues bueno, en ese caso,
Estos evangélicos llegaron, mandaron a estos niños, se buscaron que iban a matar a los niños, incluso sabían que era una comunidad bastante peligrosa y tomaron la decisión de enviarlos ahí, de enviarlos como carne de cañón. Y bueno, sigamos avanzando en la historia. Y para 1535 llega el primer virrey a tierra del virreinato de la Nueva España. Este virrey será Antonio de Mendoza, el primer virrey de México, del virreinato. A partir de él va a haber varios virreyes hasta el último virrey que estuvo durante, digamos, el fin de la independencia. Amigo Ángel, ¿puedes recordarnos el nombre? Uf, recordar los nombres es muy difícil para mí. Pe- Pero antes, bueno, en lo que voy recordando el nombre, o si no me acuerdo, que me ayudes. Pero un dato curioso sobre esto fue que en los años que es cuando se comienza a provocar lo de la independencia de México, recordemos que no hace mucho tiempo, es- lleva unos pocos años, se decía que Miguel Hidalgo era un criollo y le estaban cobrando más, pues por eso se levantó en armas y que era por avaricia y que no sé. Pero realmente lo que estaba pasando aquí fue de que España estaba pidiendo más insumos de plata y oro de las minas que ya de por sí ya estaban explotadas y que más aparte es- fue la Revolución Francesa. Recordemos que cuando terminó la Revolución Francesa subió Napoleón Bonaparte y él comenzó a hacer una carrera de conquista y por ende España por eso requería más plata, requería más cosas de aquí de México, el cual ya los criollos, directamente en sí todos los criollos, que recordamos que ellos son españoles, pero nacidos en México o nacidos en otro país que no sea su España. Y como ellos ya de por sí tenían peleas contra los españoles por, digamos, problemas políticos, porque no podían tener cargos importantes, aunque fueran españoles puros, eh, termina colmando el vaso y fue ya las intenciones independentistas. Así es. Y bueno, antes de dar el nombre precisamente del último virrey, amigos míos, me gustaría comentar que esto que dice Ángel de las castas, de los criollos, incluso de Miguel Hidalgo y los impuestos, va a ser un tema bastante interesante a tratar en este capítulo. ¿Por qué? Porque todo el virreinato va a girar precisamente en torno a esto. Impuestos va a girar en torno a la agricultura, la ganadería, pero principalmente a la minería. De hecho, algo interesante fue de que desde que se puso el primer virrey, que fue Antonio de Mendoza, eh, se inició con la minería a gran escala. Se hicieron un montón de minas de plata, un montón de minas de oro, por supuestamente de oro. Pero lo interesante aquí fue, como lo acabas de decir, los tipos de castas. ¿Por qué? Porque digamos que estaban tal organizados que los indígenas o los que seguían al virreinato siendo nativos de aquí, no trabajaban en las minas, sino que eran literalmente africanos, traídos para trabajar exclusivamente en las minas. Los indígenas eran utilizados para otros tipos de cuestiones, como la ganadería, como es la agricultura, y, y comienza también el gran cantidad de mestizaje y más separaciones sociales.
Así es. Pero me parece que estamos haciendo demasiado spoiler, amigos míos, porque estamos en 1535, el momento en el que llega el primer virrey, Antonio de Mendoza, y para esto, pues, estamos hablando de que ya pasaron cerca de 14 años desde la caída de Tenochtitlan, por lo cual empezó a haber bastantes cambios en estos 14 años. De entrada, durante la primera conquista, se, los propios españoles, los propios soldados, pensaban que ellos lo estaban haciendo porque serían dueños de la tierra que estuvieran pisando, de la tierra que conquistaran. Y fue mucho tiempo así, precisamente cuando a Hernán Cortés se le da el título de adelantado y otros más, ellos tienen como tal control de estos lugares, tienen control de esto, de estas nuevas tierras, como tal los soldados. Sin embargo, empezará a haber un conjunto de reformas, un conjunto de, digamos, nuevas leyes que van a hacer que estos soldados vayan perdiendo el poder sobre esas tierras. ¿Por qué? Porque a la llegada de ellos, se comienza lo que son las encomiendas. ¿Qué eran las encomiendas? Bueno, las encomiendas, amigos míos, eran cuando se asignaban tierras y no solamente tierras, sino también naturales. Estamos hablando de que prácticamente se otorgaban esclavos, aunque hay que tener claro que en Europa no debía de haber esclavitud. Esto estaba como tal abolido en varios países, pero con bastantes vacíos legales. Uno de ellos es que no podía ser esclavo alguien o una persona que tuviera alma. Esto es por parte de la iglesia. Sin embargo, como ya platicamos, a los ojos de los españoles, los naturales mexicanos no tenían nada. Por lo tanto, podían ser tratados como animales y poner a disposición de los españoles. También esto quedaba únicamente de los esclavos a los propios países como España, como Inglaterra, eh, Francia, Holanda, incluso Bélgica. Bélgica que tenemos como el mayor, digamos, productor, el mayor exportador de esclavos africanos, tenía prohibido dentro de su país tener esclavos, pero no venderlos, no hacer negocio con ellos. De ahí que estos países eran bastante doble caras, estos reinos. Y bueno, como ya dijimos, ¿por qué se otorgan naturales si ya existía un comercio de esclavos? Pues bueno, para empezar estamos hablando de que es un nuevo continente. Se está empezando, digamos, a civilizar por españoles. Está en ceros. Es por ello que no convenía el negocio de esclavos en ese momento. Y los pocos esclavos que llegaban eran con generales o con soldados de muy alto rango, como precisamente el esclavo que trajo la viruela al país. De hecho, un dato interesante sobre esto, no sé cómo decirlo, eh, estamos conscientes de que cuando ya se comienza a colonizar la Nueva España, se traen un aproximado de 20.000 hombres africanos para trabajar en las minas, pero un dato que de estos 14 años fue el mandato que dio Hernán Cortés, ya que recordemos con lo que me acabas de decir, había ciertas cantidades de leyes tras conquistar a un pueblo y tratarlo de colonizar. Pero recordemos cómo era Hernán Cortés y cómo eran sus soldados. Entonces solamente ponían en práctica pocas leyes que les convenía a ellos. Es por eso que ya para cuando inicia el primer virrey, es porque fue mandado directamente de España diciendo, ¿sabes qué? Este, tú hazte cargo eh, y pon todo lo que yo diga como si fuera la ley, como si yo estuviera ahí. Entonces ahí acaba, digamos que el gobierno de Hernán Cortés de estar.
haciendo lo que quería. Así es. Y es que a final de cuentas fue precisamente la misma razón por la que Hernán Cortés emprende este viaje a tierra continental. Ellos estaban, recuerden, en islas como Cuba, Salvador, y demás. Sin embargo, en el momento que Cortés hace esa expedición a tierra continental, es por desobedecer órdenes, por querer beneficios propios. Y no lo va a dejar tan fácil. Eh, y bueno, regresando un poco al tema de las encomiendas. Eran otorgadas tierras, eran otorgados naturales a españoles y tenía algo en particular, pues a la muerte de estos encomenderos, de estos españoles, este cargo se heredaba. Se practicó así por bastantes años, hasta que me parece que después de la llegada de Antonio de Mendoza, pasa el dato a la corona española y son estos mismos quienes lo prohíben. Al venir la prohibición ya desde trono, desde España precisamente, empieza a acabarse la herencia de esta encomienda. Sin embargo, estos esclavos no quedaban libres del todo, porque pasaban a pagar tributo a la muerte de su encomendero. Es decir, quedaban sin un patrón y pagando impuestos. De Recuerden que la hecho, decisión fue bastante difícil. ujú, de hecho, un dato curioso que te voy a decir sobre el mandato de Hernán Cortés, que ahorita me acabo de acordar de mi investigación también, fue que Hernán Cortés, digamos que fusionó dos cosas. Primero, la forma de mandato eh, que teníamos aquí en México, y lo fusionó con la de España. ¿En qué sentido? En sentidos de que los gobernadores, bueno, como tú les dices, los encomendadores, tenían como si fueran gobernadores de ciudades, o sea, como eran que pagar tributos, que tenían que tener cierta producción de alimentos y todo esto. Y recordando también un poco, eh, también se comienza a hacer esta parte de exportación de semillas, en sentido de que España envía semillas de trigo, de muchas otras semillas, comienzan a hacer la agricultura y como ven que el maíz era muy, bueno, se producía por montones y que aparte los podían preparar bien y todo eso, ya fue cuando también se comienza la comercialización del maíz. Así es. Y bueno, esto de la encomienda no acaba precisamente ahí. Al paso del tiempo se le va a ir cambiando el nombre, se le va a ir agregando cosas, se le va a ir quitando otras tantas. Precisamente al fin de la encomienda y durante ella se comienzan a hacer estas grandes haciendas, estos grandes terrenos que tenían los españoles y que a final de cuentas era el lugar donde podía llegar a trabajar el indígena, donde podía estar un tanto protegido, que a final de cuentas el trato era bastante y la paga ni se diga, era pésima. Comienzan, de hecho, en estas haciendas a crearse lo que son las tiendas de raya, llamadas así por el acto, digamos, que tenían. Los naturales llegaban, comenzaban a trabajar, eh, pero no se les pagaba con dinero. A ellos se les pagaba, digamos, un tanto en especie. Se les pagaba dándoles lo esencial para vivir dentro de la hacienda. ¿Y quienes le daban lo esencial? Pues esta tienda de rey, que daban todo a precios exorbitantes y comenzaban a generar deudas. Ahora, no había forma de que los naturales, digamos, firmaran de alguna forma o aceptaran esto. Únicamente se les decía, debes tanto y debes de trabajar tanto, pon una raya aquí, de ahí el nombre de tienda de raya. Y más adelante estas deudas se van a convertir tan grandes que se heredaban por generaciones. Y bueno,
Siguiendo con el tiempo, para 1526 llega la orden de los dominicos, 1533 llegan los jesuitas y siguen llegando más y más órdenes. Precisamente, no, en 1526 llegan los jesuitas, me parece, y para 1533 llegan los últimos, que son los dominicos. Eh, bueno, 1535 llega Antonio de Mendoza y empieza a explotar, empieza a haber auge en la minería. Porque México, a final de cuentas, es un país muy rico. Hoy en día es el mayor productor de plata del mundo. Y durante aquellos años estamos hablando de que plata y oro teníamos para aventar por montones. De hecho, con esto también con la llegada del virrey, no poco después, se crea el Consejo de Indias. Así es. Para esto, un poco antes empiezan ya a repartir, digamos, por castas. Se empieza a repartir. ¿Por qué? Porque dentro de ellos tenían su propia jerarquía social. Empezando en el punto más alto, obviamente tenían que estar los peninsulares, españoles, gente nacida en la península ibérica. Debajo de ellos estaban, si no mal recuerdo, eran los criollos, Ujú. personas que eran hijos de españoles, pero nacían en el país, por lo cual tenían menos oportunidades. Debajo de ellos están Mestizos. los mestizos, que eran hijos de españoles con indígenas o de indígenas con españolas, que eso era, de hecho, era más común ver un mestizo de padre español que un mestizo de madre española. Y por, digamos, entre comillas, último, está los mulatos, que son españoles con africanos. Aunque estos solamente son los principales, porque realmente se Sí, llevó la cuenta que fueron como 56 castas de combinaciones. hay infinidad de casas, porque estamos hablando de que es hijo de español con español, nacido en allá. Español con español, nacido en acá. Español con español, nacido, por ejemplo, en Cuba, la isla de Cuba. Mestizos Español, con mulatos, sí, mulatos se con empiezan a juntar criollos, o al sea, final de cuentas todas estas casas. Pero algo que va a predominar es que siempre hasta abajo va a estar el natural, el indígena mexicano, digamos, y estando en el suelo, pisoteado por todos, el esclavo africano. Y bueno, en México van a llegar cantidad de esclavos africanos. La mayoría se van a quedar precisamente cerca del puerto. ¿Por qué? Para los españoles el puerto de Veracruz no era lo más grato que había. Eran climas muy tropicales, muy calientes, muy variantes. Y en aquellos tiempos, bastante mosquito, bastantes animales. Era un clima completamente que no podían soportar los españoles. Y de las infecciones, de las enfermedades, ni se diga, se transmitían como si fuera el pan de cada día. Sin embargo, los naturales mexicanos y los esclavos africanos eran los que tenían más tolerancia a esto, más tolerancia a los climas, más tolerancia a los mosquitos, más tolerancia prácticamente a todo. Y van a estar trabajando más tiempo ahí. De ahí que hoy en día hay gran cantidad de veracruzanos, de costeños, digamos, con raíces un tanto africanizadas. Y bueno, hablando precisamente de esta población africana en Veracruz, eh, no sé, Ángel, si habías conocido sobre el pueblo de Yanga. Bueno, ilústrame. este pueblo de Yanga está dentro del estado, si no mal recuerdo, de Veracruz o de Guerrero. Fue el primer estado prácticamente, pues, que tuvo cero esclavitud, que todos eran iguales. Fue un estado, digamos, emancipado, la palabra que estaba buscando. Era un estado emancipado. Y
Sí, yo te digo, el primer estado emancipado en México, el primer estado de negros prácticamente, que eran libres, que no podían ser tocados por ninguna autoridad. ¿De qué año más o menos te estarías imaginando? ¿O de qué época? Mm, Pues es que es muy difícil decirte con exactitud porque revisando la historia de los virreyes, hubo muchos virreyes que participaron en apoyar más a lo que son los indígenas y esclavos. O sea, no digamos que todos los virreyes eran esclavistas, sino que hubo también una gran variedad de virreyes que dedicaron, digamos, su tiempo a resolver estos problemas, estos disputas. Así que decirte fue en esta época, pues no. Recordemos que en estos 300 años que existió el virreinato, hubo muchos problemas, digamos, políticos, tanto en Europa como aquí en América. No sabría decir. Pues bueno, este poblado fue independizado menos de 100 años antes del comienzo de la lucha de independencia. Precisamente esta emancipación de esclavitud se da a raíz de que de un esclavo específico. Eh, este esclavo, digamos, se rebela contra el español que era su amo, pero porque él ya había sido liberado, digamos que obtuvo una especie de liberación. Después un español llega, lo vuelve a tratar de esclavizar y él en estado de hombre libre no se deja. Se asesina al español, se escapa a la sierra precisamente, se escapa a estos poblados, digamos, y comienza a traer más y más esclavos en la misma situación. Otros los roba prácticamente para emanciparlos. Y el gobierno de la Nueva España, del virreinato de la Nueva España, se encuentra con una gran problemática. Estamos hablando de que fue menos de 100 años antes de la independencia, por lo que ya comenzaba a decaer un tanto el imperio español y comenzaban a tener conflictos con otras potencias como Francia o como Inglaterra, aunque en menor medida. De hecho, hablando ahorita de estos conflictos, eh, como ya hemos dicho antes de cómo estaba hasta la jerarquía de las castas, se trataban los criollos, que eran 100%, digamos, españoles, pero nacidos aquí en nuestras tierras, eran tratados por menor. O sea, se cuenta que hubo un virrey que los mantuvo, bueno, les dio una ley para que ellos ya pudieran tomar cargos superiores de los que antes les habían dejado y, y los mantuvieron así. No tenían mejoras, no tenían este, retrocesos, los mantenían en el mismo lugar. Cuando comienzan a estallar los problemas, ya es cuando los criollos comienzan a rebelarse poco a poco. Mm, Como tú decías, España estaba en guerra con diferentes países europeos. Principalmente uno de ellos fue Londres, que quiso tomar Veracruz como una colonia inglesa. Entonces ahí fue una pelea contra España. Y años después fue en Texas. En Texas era parte también del imperio, bueno, del virreinato español. Y los franceses llegaron a intentar bueno, colonizar esas tierras, debido de que recordemos también que ellos perdieron la guerra de los 7 años con Inglaterra. Entonces buscaban quedarse todavía con un pedazo de América, ¿no? Eh, También hay que recordar algo que esto sucedió mucho antes, o
O sea, estamos hablando de la época de Cristóbal Colón, que fue que Cristóbal Colón realmente era como un infiltrado de Portugal. Entonces, digamos, así que cuando se descubre América, Cristóbal Colón es el que les dice primero a los portugueses, ¿saben qué? Hay un nuevo continente, encontré algo nuevo, pueden venir acá. Y después se los dijo a los españoles. Ahí se comienza también iniciar una pelea, una rivalidad, que termina haciendo que todo Brasil se quede con los portugueses. Eh, también una cosa hablando sobre los africanos, como tú lo acabas de decir, Irving, la mayoría se quedaban en los puertos, principalmente en el puerto de Veracruz, porque era un lugar muy poco habitado por españoles, pero también los africanos se iban a todas las minas. eh, y realmente trabajar en una mina en esas épocas, pues no muy sano es, esos lugares. Eh, Mucha plata, mucho oro de nuestro país y de diferentes países ya en la actualidad que estuvieron con el problema de la minería, fue esta gran cantidad de minerales que se iba. Esto también hizo enojar a los criollos porque pues ellos les tocaba una pequeña parte de todo eso. También estamos diciendo que durante los 300 años existieron 62 virreyes, eh, todos ellos mandados por el rey desde España. Bueno, diferentes reyes, podríamos decirlo así, porque a la, creo que fue a los 150 años, porque decían que es a la mitad, de este periodo cambia de dinastía. O sea, el imperio que conquistó América perdió literalmente a todos sus herederos. Ahí llegan sus otros familiares, que es considerado otra dinastía. Y aquí comienza a haber también un gran cambio. La primera dinastía era muy económico. ¿En qué sentido? Buscaba los minerales, pero también buscaba remodelaciones. O sea, enviaban semillas para que se plantaran allá y hubiera un comercio muy fluido. En esta dinastía también se crean varios tianguis, o sea, ya tiene la determinación tianguis, se crea el consulado de comercio, eh, se crea el Congreso de Indias, se crea un montón de cosas que hacen mejoramiento tanto económico como, eh, digamos, político, entre comillas. Y cuando cambian de dinastía, ya inicia una de las dinastías más esclavistas, digámoslo así, porque tenían un peso más duro de que se hagan bien las leyes, tratar a los esclavos o tratar a los indios como si fueran peor que el peor animal que ellos habían conocido. Y con los problemas ya, como lo vuelvo a repetir, con los criollos, pues, y ver la Revolución Francesa, pues comienzan a tener estos pensamientos independentistas. Así es. Y bueno, tomando un poco de lo que dijo al final mi compañero Ángel, este tema del Consejo de Indias me parece una gran forma de regresar, de hacer un retorno a lo que estamos hablando. ¿Cómo estaba organizada la Nueva España? Como ya dijimos, las castas eran muy importantes, pero el gobierno de la Nueva España tenía prácticamente tres esferas. Eh, digamos, ante la política exterior, eran gobernados de tres formas diferentes. Una dependiente del gobierno de España, que era precisamente el virrey y demás instituciones jurídicas. Otra más autónoma, que será el Consejo de Indias, porque ese consejo prácticamente lo que llega a hacer
es en lugares, en poblados que no tenían un encomendero, que no tenían un gobernador del lugar impuesto por España, comenzar a instaurar sus propios gobernados. Sin embargo, no se les llamaba así, se les llamaba corregidores, de ahí el nombre. Tenemos mucho y lo que me pasa bastante durante niño, incluso durante la secundaria, era que relacionaba, no solamente yo, también compañeros, el término corregidor con una persona que corregía, pero que corregía a las personas, que corregía, digamos, algunas acciones que estuvieran mal. Sin embargo, esto era más bien como corregir, es decir, una persona que regiría a la par del gobernador o de la institución que llegara a imponer el virrey. ¿Por qué? Porque en este lugar no había un encomendero que era el que estaba a la par del gobernador, porque era el que más tiempo había estado, el que más tiempo había trabajado en la tierra. Ese corregidor iba a estar encargado precisamente de este tipo de cuestiones, de, digamos, velar un tanto por la seguridad y por tener en buenas condiciones a las personas que llegarían a poblar. Y también se encargaría de casos de justicia y de control administrativo en estos pueblos. A la falta de un encomendero, estamos hablando de que no hay una gran hacienda. Si no hay una gran hacienda, la forma de, digamos, de poner económicamente bien al hogar, el trabajo del encomendero era administrar las cosas que llegaban, las personas que llegaban y el dinero que estaría produciendo estas nuevas tierras. Todo esto con un impuesto claro, el quinto real. ¿Qué es el quinto real? Pues bueno, por parte de la corona española se da la orden de que una quinta parte de lo que se produzca va a ir a dar directamente al gobierno español, al rey. Y bueno, a la par de este impuesto se tiene también el diezmo a la iglesia, que en aquellos tiempos era más estricto y era más dado, era De hecho, prácticamente un forzoso. dato curioso sobre el nombre diezmo, como tú lo acabas de decir, un quinto real, aquí era casi parecido, ya que era el 10% de todos tus ingresos era para la iglesia, Así que es, en la es un, actualidad, que en la actualidad sería el 40%, pero se quedó como diezmo. así es. Y si nos ponemos a hacer cuentas, estamos hablando de que una quinta parte, es decir, el 20%, está yendo a dar a manos del rey. El diezmo está yendo a dar a manos de la iglesia, el 10%. Es decir, una tercera parte prácticamente de lo que producían iba a dar a autoridades muy, muy arriba. Y aparte, llegaban a tener algunos impuestos del gobierno local o de la hacienda. Es decir, podían llegar a perder hasta una cuarta parte, no, perdón, un poco más de una tercera parte y casi la mitad de lo que producían, quedando únicamente de ganancia la mitad. Y de ahí que nuestros naturales y los esclavos africanos fueran tan mal pagados. Abriera una brecha de desigualdad que unos cientos de años después les va a explotar en la cara. Y bueno, continuando con esto, precisamente. Para 1549, amigos míos, estamos hablando prácticamente de que no nos hemos apartado de más de 100 años desde que empezó. Comienza a ver el repartimiento. ¿Qué era el repartimiento? Pues bueno, este surge a parte de la caída de la encomienda y de todo esto, de que se erradica por completo. ¿Qué es el repartimiento? Pues bueno, el repartimiento está un poquito basado en las encomiendas, en las haciendas, y en una práctica prehispánica llamada cuatequil. ¿Qué es el cuatequil? Pues bueno, era una especie de servicio social que prestaban los hombres y mujeres mayores de edad durante la época prehispánica.
¿Para qué prestaban ese servicio? Pues para construcciones, para temas civiles, para temas que iban a estar beneficiando a toda su sociedad. Estamos hablando de que tú, Ángel, a tus 18 años, en una sociedad prehispánica, pudiste haber prestado servicio social para construir un acueducto, para construir un dique con Nezahualcóyotl o una calzada. En el caso del repartimiento, eran llamados forzosamente, eran pedidos, pero ya no para servicio social, sino para trabajar a españoles, para trabajar en haciendas, incluso para trabajar a gente de la iglesia. Recuerden que si bien hay varias organizaciones como los dominicos, como los franciscanos que hacen ciertos votos de pobreza, también hay muchos más que no hacen votos de pobreza y que tienen haciendas, que tienen conventos grandes o familiares de eclesiásticos que tienen bastantes hijos por alguna extraña razón, bastantes terrenos por alguna extraña razón, bastantes lujos por alguna extraña razón. Así que eran prestados, digamos, de manera legal y de manera forzosa. Ahora, ¿quién estuvo detrás de este repartimiento? ¿Quién hizo que surgiera? ¿Tú quién te imaginarías, Ángel? ¿Una persona de España, una persona del país, una persona de la corona? ¿Quién imaginarías que estuvo detrás de todo eso? Pues yo me imagino, principalmente por la distancia, que sería un enviado del rey, que sería considerado un peninsular o principalmente un virrey. Pues no, aunque parezca gracioso, aunque parezca difícil de creer, las dos personas que estuvieron tratando este tema del repartimiento fueron nada más y nada menos que el mismo rey de España, Carlos V, y un fraile muy conocido, si no mal recuerdo, era Fray Bartolomé de las Casas. Él será precisamente la cabeza, digamos, de esta doctrina del repartimiento que lo va a proponer al rey. Pero, ¿por qué será él? Pues bueno, a la par de esto se comienza a debatir en la iglesia católica en el Vaticano si los indígenas podrían tener alma, podrían ya no ser tratados como animales. Y ante este movimiento filosófico prácticamente que tuvieron ellos, será que se empiece a mover todo y surja el repartimiento. Esta práctica se va a seguir dando cientos de años después, hasta que, bueno, comienza esta explosión, este gran auge de la minería, de la agricultura, y el gobierno de la Nueva España empezará a diversificar de alguna forma sus actividades económicas, ya no solamente basándose en estas haciendas, en estas encomiendas, sino en más tipos de cosas. Y bueno, al ver toda esta, digamos, especie de segregación que tenían los españoles, el gobierno de la Nueva España, con los naturales, con incluso mestizos, castizos, mulatos y todo este tipo de castas, ser un caldo de cultivo perfecto para la desigualdad y para el desconforme de la sociedad. Y todo esto se va a ir dando a lo largo de estos 300 años, explotaciones, gente mal pagada en las minas, gente siendo sometida en otros lados del país, bueno, del virreinato, hasta que en 1810 un personaje en Guanajuato, Dolores, va a dar un grito, el grito de independencia. Pero esto hablaremos más en la siguiente semana, amigos míos.
Ha sido un gran capítulo estar con ustedes. Bastantes tangentes, estamos hablando de que resumimos cerca de 300 años de historia en una hora, un poco más de una hora posiblemente, y nos faltaron bastantes cosas que mencionar. Tal vez las saquemos en un capítulo. Estén pendientes de nuestras redes, amigos míos. Y bueno, no queda nada más que decirles que muchas gracias por vernos. Los queremos muchísimo a todos y cada uno de ustedes que dan visita, que le dan like, que los comparten con sus amigos. Recuerden seguirnos en todos lados como Red Privada o Red Privada Podcast. A mí pueden seguirme como Irving RVSCRZO en Facebook y en Instagram. Amigo Ángel, ¿cómo pueden seguirte? Ángel Esquivel en Instagram. Como Ángel Esquivel en Instagram. Y bueno, los invitamos a estudiar todo este tipo de virreinato que casi no se menciona, que se resume bastante. Y esta es solamente la espinita. Hay bastantes historias de esos 300 años. Así que amigos míos, hasta la próxima. Que tengan un buen fin de semana.